Yasmin Cahuichel. Estudié en la Universidad de Valladolid, Yucatán. Actualmente terminando la pasantía en la licenciatura en el Hospital General San Carlos Tizimín. Quiero agradecerle a mi asesor, el licenciado en Enfermería Miguel López Damián, por haberme ayudado a desarrollar y concluir con mi plan de cuidados en enfermería estandarizados en el cólera. A continuación pasaré a lo que es mi objetivo en general para que ustedes puedan identificar más adelante del por qué se estuvieron plasmando cada uno de estos. Como por ejemplo, diseñar un plan de cuidados en enfermería estandarizado al paciente con la enfermedad del cólera a través de la metodología y del proceso de atención enfermero utilizando el pensamiento clínico y un lenguaje estandarizado del Nanda, Nick y Nock. Aquí, paso a paso, explicando lo que es mis Nandas y mis intervenciones y las actividades, ustedes podrán identificarle el por qué fui plasmando este objetivo en general. Por lo siguiente pasaré a lo que son los específicos para que ustedes puedan identificar cada uno de estos. Como primer punto tenemos describir el marco teórico que constituye a través de la patología de guías y prácticas clínicas y fuentes confiables para poder establecer las futuras intervenciones de los pacientes. Aquí en este apartado le podrá servir a futuros enfermeros y futuras personas que quieran indagar sobre esta patología, porque aquí más que nada me basé en lo que son como por ejemplo en las guías de práctica clínica, normas o según la OMS. En el segundo punto pude identificar a través del proceso de valoración los 20 principales diagnósticos de enfermería en la atención del paciente con enfermedad del cólera. En este apartado, lo fui realizando con el libro del Nanda, ya que aquí pude identificar los 20 principales. En el tercer punto puse discriminar a través de la jerarquización de Mayor y Gordon los patrones funcionales afectados ante la patología del cólera para la atención del paciente a través de los cuidados estandarizados. Como bien dice en este apartado, la jerarquización de cada uno de mis diagnósticos los fui identificando dependiendo de la necesidad de mi paciente o del paciente que contenga el cólera. Pasaré a lo que son mis dos últimos objetivos en específico, el cual nos dice priorizar los diagnósticos de enfermería y la jerarquización de acuerdo al juicio clínico con base en la patología. Aquí prioricé del más grave al más complejo. En el último, pude establecer los planes de cuidado a través de las intervenciones y actividades de la atención en la enfermería, como herramienta enfocada para la obtención de los resultados ante dicha patología. Muy bien, en este apartado nos quiere decir que más adelante, cuando yo vaya explicando lo que son mis clases, podrán identificar si se llevó a cabo o no se llevó a cabo. Pero yo concluyo en el que sí se llevó a cabo en esta parte. Por lo siguiente pasaré a lo que es mi marco teórico, que es mi definición del cólera. Bueno, aquí es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria del Vibrio cholerae, que más bien se caracteriza por una diarrea acuosa. Aquí va a depender mucho si el paciente cuenta con lo que son los anticuerpos. Si tiene anticuerpos, la diarrea puede ser leve, pero si no, la diarrea puede ser grave o también moderada. Y si no se cuenta con lo que es una atención al individuo, puede causar o conllevar a lo que es la muerte. Por lo siguiente pasaré a lo que es la clasificación, que nos menciona que existen más de 200 grupos, pero para que ustedes puedan entender o identificar qué es la bacteria del Vibrio cholerae, es un gran negativo que solo tiene un flagelo y no cuenta con esporas y produce el TC, que es la toxina del cólera. Más bien, aquí como seres humanos lo que es la transmisión de esta bacteria es fecal-oral. Si llega a lo que es nuestro aparato sistema gastrointestinal, puede conllevar a lo que es una proliferación de lo que es esta bacteria y conllevar a lo que es la pérdida de los iones, como por ejemplo cloruro, sodio, potasio o agua. Bueno, en este apartado nos dice que se divide en 200 grupos, como había mencionado anteriormente, pero aquí se puede identificar el 01 y el 0139. El 01 se subdivide en TOR y el clásico. El clásico existió en grandes pandemias anteriores y el 0139 actualmente existe, pero solo en Asia. Bueno, pasaré a lo que son mis manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas nos pueden conllevar a
que la mayoría de estos casos que pueden ser sintomáticos o asintomáticos. ¿Por qué? Porque no se puede identificar si tiene lo que es la diarrea o otros síntomas aparte de estos. Por ejemplo, si un paciente llega con lo que es o percibe en menos de 24 horas, lleva más de 5 evacuaciones o 6 evacuaciones, podemos decir que que va a necesitar un tratamiento del cólera. Porque, por ejemplo, aquí nos dice que puede ser leve, moderada o por decir grave, pero no hay que conllegar a esto. Los síntomas de infección de cólera pueden ser los siguientes: diarrea, náuseas, para la atención de los pacientes a través de los cuidados estandarizados. En este apartado pude jerarquizar de lo más primordial que hay que llevar a cabo para que el paciente pueda tener lo que son sus actividades adecuadas. En el cuarto punto puse priorizar los diagnósticos de enfermería y jerarquizarlos de acuerdo al juicio clínico con base a la patología. En este apartado pude identificar los 10 más importantes, del más grave al más complejo, pero para mí todos eran muy importantes. Establecer los planes de cuidado a través de las intervenciones, actividades de atención de enfermería como herramienta enfocada para la obtención de los resultados de dicha patología. En este apartado ustedes lo podrán identificar más adelante, que es en el apartado de los plazos. ¿Por qué? Porque aquí pude explicar y voy a plasmarles de qué manera se fue llevando a cabo. Por lo siguiente pasará a lo que es mi marco teórico con la definición de la enfermedad, que es el cólera. Es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria del virus Chorerae, que es caracterizada por una diarrea acuosa. De aquí va a depender mucho si el paciente cuenta con lo que es los anticuerpos. ¿Por qué? Porque si el paciente ya cuenta con ello, puede ser que sea leve. Pero si no, la diarrea puede ser de moderada a grave. Y si no cuenta con lo que es un tratamiento, el individuo, o no se conoce aún, puede conllevar a lo que es una muerte. Bueno, aquí pasaré a lo que son las clasificaciones. Como bien nos dice que se conocen más de 200 serogrupos, pero para que puedan entender este apartado, quiero que entiendan que la bacteria del virus Chorerae cuenta y es un gran negativo. Tiene solo un flagelo y no forma esporas. Y produce lo que es el TC, la toxina del cólera. Bueno, como bien dice en estudios ya llevados a cabo, nos dice que la transmisión es fecal-oral. Por lo siguiente, si esta bacteria llega a lo que es el aparato gastrointestinal y la acidez gástrica y el pH es bajo, puede ser que conlleve a lo que es una proliferación de esta bacteria y empieza a causar lo que es la infección del cólera. Bueno, ya bien dicho esto, nos dice que existen más de 200 serogrupos, que se subdivide en el 01 y el 0139. El 01 tiene una subdivisión de TOR y clásico. El clásico ha causado o ha sido epidemias ya anteriores años atrás. Y lo que es el 0139 solo existe en lo que es Asia. Así que lo que es conocido actualmente en México es el serogrupo del TOR. Bueno, aquí pasaré a lo que son mis manifestaciones clínicas. La mayoría de estos síntomas del cólera provocan diarrea leve o moderada, pero como decía anteriormente, si el paciente ya tiene lo que son los anticuerpos o no los tiene, puede ser que estas manifestaciones o estos signos y síntomas puede que sean de leve a grave. Por ejemplo, aquí tenemos los síntomas de infección por cólera. Pueden ser los siguientes: diarrea, náuseas, deshidratación y oliguria. Son muy importantes tener en cuenta estos cuatro síntomas. Aquí, como les mencionaba anteriormente, lo que es el apartado de la deshidratación es que nos conlleva varios síntomas dentro de este signo de síntomas. ¿Por qué? Porque puede contar con lo que es la irritabilidad, fatiga, ojos hundidos, sequedad bucal o sed extrema, producida por una producción escasa de orina, como bien mencionado anteriormente, lo que es la oliguria. Y puede haber lo que es un ritmo cardíaco o una tensión baja o latidos de corazón irregulares. Esto más que nada lo conocemos como... Bueno, en este apartado les voy a explicar lo que es mi cuadro de razonamiento.
Como primer punto tenemos los datos significativos, como por ejemplo, orina concentrada, vómitos, diarrea, deshidratación. Se observa al paciente con datos de ansiedad. Estos datos son verificados más que nada por mí, porque como personal de enfermería tenemos que darnos cuenta de los datos de alarma que está presentando el paciente. En etiqueta diagnóstico tenemos déficit de volumen de líquidos, riesgo de déficit de volumen de líquidos, diarrea, fatiga y ansiedad. En el segundo cuadro tenemos lo que es el cólera causada por bacteria del virus Schleierhaia, insuficiencia renal derivada a las complicaciones del cuerpo, presencia de los signos y deshidratación. Paciente que refiere no conocer correcta manera lavar los alimentos al cocinar, náuseas o vómito. En etiquetas tenemos riesgo de infección, riesgo de deterioro de la integridad cutánea, conocimientos de deficientes y náuseas. En el tercer cuadro tenemos lo que son los datos significativos. Paciente desorientado debido a la deshidratación, presencia de diarrea, 2 días de evolución y deshidratación, resequedad de las mucosas y temperatura corporal de 35 grados. En etiquetas podemos presentar lo que son los riesgos de confusión aguda, riesgo de desequilibrio electrolítico, termorregulación ineficaz, deterioro de la integridad cutánea y riesgo de la termorregulación ineficaz. Por ejemplo, en mi último cuadro pude identificar otra vez lo que es la deshidratación, cólera, debilidad de la asociación a la deshidratación, consumo de alimentos contaminados y calambres. En mis etiquetas diagnósticos tengo el riesgo de resequedad de la mucosa y riesgo del nivel de la glucemia inestable, infección, protección ineficaz, motilidad gastrointestinal disfuncional y dolor agudo. Bueno, ya dando con la explicación de lo que son mis cuadros de razonamientos, no les mencioné cada una de las etiquetas, porque en mi apartado de mi planteamiento del problema de juicio clínico los voy a mencionar para mí los más importantes con sus diferentes etiquetas de diagnóstico. Por ejemplo, bueno, en este puse el 0027, déficit de volumen de líquidos, relacionado con la barrera para acceder a los líquidos, como lo demuestran, disminución en la producción de la sequedad de orina de las mucosas. En el 195 puse riesgo de desequilibrio electrolítico como la evidencia de la diarrea. En el tercer punto puse el 00274, riesgo de la termorregulación ineficaz como la evidencia de la deshidratación. En el 00179 puse riesgo de la glucemia inestable como la evidencia, insuficientes alimentos. En el quinto puse lo que es el 00132, dolor agudo relacionado con lesiones por agentes biológicos, como lo demuestra exposición facial al dolor. En el segundo apartado puse el 00134, náuseas relacionado con exposición a toxinas manifestado por sabor agrio o aversión de la comida. En el otro punto puse lo que es el 00146, ansiedad relacionado con estresores, como lo demuestra angustia, preocupación por los cambios o acontecimientos vitales. En el 00196 puse motilidad gastrointestinal, disfunción relacionado con preparación de alimentos insolubles, como lo demuestran las náuseas al vómitos de dolor. En el 0046 puse deterioro de la integridad cutánea, relacionado con la hidratación, como lo demuestra la alteración de la integridad de la piel. En el 00173 puse riesgo de confusión aguda como la evidencia la deshidratación. Como por ejemplo, en mi primer cuadro o en mi primer clase tenemos lo que es mi resultado, el 0602, hidratación. Como definición tenemos agua adecuada en los compartimentos intracelulares y extracelulares del organismo, que viene del dominio número 2, salud fisiológica, clase, líquido y electrolitos. Por ejemplo, como indicadores pude observar lo que son las membranas de las mucosas, sed, disminución de tensión arterial, hiperfunción tisular de la diarrea.
Pero antes que nada, en este apartado les voy a explicar lo que son mis planes de cuidados de enfermería. Como primer punto tenemos el plazo número 1. Aquí, como resultado tengo el 0602, hidratación. Como dominio tenemos salud fisiológica. Clase G, líquidos y electrolitos. Como definición tenemos el agua adecuada en los compartimentos intracelulares y extracelulares del organismo. Por ejemplo, aquí pude identificar mis indicadores, que son membranas, mucosas húmedas, sed, disminución de la tensión arterial, hiperfusión tisular y diarrea. Aquí hay que tratar de mantener y aumentar, como por ejemplo aquí nos dio una cantidad de 14 y una cantidad de 24, pero hay que tener en cuenta el balance de esta escala. Por lo siguiente pasaré a mi primera intervención del líquido, que es la intervención 4140, reposición de líquidos. Mencionaré algunas de las actividades y por lo siguiente les daré el objetivo más importante de este apartado, como por ejemplo, administración de líquidos intravenosos según la prescripción, colaboración de los medicamentos para asegurar la administración tanto de cristaloides como coloides según corresponda, y la monitorización del estado de oxigenación. Por ejemplo, el objetivo de la reposición de los líquidos es desviar y compensar un déficit inminente en lo que existe en el espacio intracelular. ¿Por qué? Porque es muy importante la pérdida de líquido que está sufriendo este paciente. Por lo siguiente pasaré a lo que es mi segunda intervención, que es el 4120 manejo de líquidos, que como actividades están mencionadas, realizar un registro de prescrito de entrada y salida, vigilar el estado de hidratación y la monitorización del espacio hemodinámico, incluidos en niveles de la presión de catéter venoso central, bueno, si el paciente lo requiere. Bueno, en este objetivo es el registro y el control de los líquidos, como bien dice aquí, el manejo. ¿Para qué? Para poder ver si el balance que está sufriendo o que está llevando el paciente es adecuado. Si no, llevarlo a un tratamiento ya más estricto. Pasaré a lo que es mi intervención, el 6650, vigilancia. Aquí menciono ciertas actividades, como determinar los registros de la salud del paciente según corresponde, monitorizar la capacidad cognitiva, colaborar con el medicamento o instaurar lo que es la monitorización. Aquí es muy importante, ya que el paciente durante la estancia sufre lo que es un proceso que nos conlleva lo que es un proceso en general de enfermería. Por lo siguiente pasaré a lo que es mi place número 2. Mi place número 2 explicaré lo que es el resultado. El 0606, equilibrio electrolítico. Como dominio tenemos el 2, salud fisiológica. Clase G, líquidos y electrolitos. Como definición tenemos la concentración de los iones séricos necesarios para mantener un equilibrio entre los electrolitos. Ya bien mencionado, en mis indicadores pude observar nuevamente lo que es el sodio, potasio, cloruro y magnesio. Y de último tenemos lo que es el fosfato, teniendo un equilibrio que necesitamos mantener una escala de 10 y una escala de 23. Seguidamente pasaré a lo que es mi primera intervención del NIC, como por ejemplo tenemos el 2080, manejo de líquidos y electrolitos, que mis actividades son monitorizar los cambios del estado respiratorio o cardíaco que indiquen una sobrecarga de los líquidos o deshidratación, monitorizar la presencia de los signos y síntomas de empeoramiento de la hiperhidratación o deshidratación. Aquí es muy importante porque el registro y el control de los líquidos es el procedimiento más necesario que hay que conllevar para poder tener lo que es un manejo adecuado y un control estricto y exacto de los líquidos administrados o que están evacuándose. Los datos se realizan con un balance y ya de ahí se va a verificar si se está llevando adecuadamente o no. Pero lo primordial es tratar de ver que haya un manejo adecuado. En mi segunda intervención del NIC explicaré
lo que es la etiqueta 4130, monitorización de los líquidos, donde nos hace mención de ciertas actividades, como por ejemplo, determinar la cantidad y tipo de ingesta de líquidos habitados, de evacuaciones, identificar posibles factores de riesgo, desequilibrio de los líquidos y determinar si el paciente presenta sed o síntomas. Aquí como objetivo nos lleva o tiene como base a esto tener en cuenta lo que es un balance adecuado mencionado ya, para ver si sigue con ese tratamiento o se realiza lo que son nuevas correcciones. En la intervención 6680, monitorización de los signos vitales, se utilizan ciertas actividades como por ejemplo monitorizar la presión arterial, pulso, temperatura y el estado respiratorio, observar las tendencias y fluctuaciones de la presión arterial, monitorizar la presencia del arterial mientras el paciente está acostado. Bueno, en este punto el manejo de los signos vitales es muy importante, ya que la vigilancia de este paciente nos conlleva a que reflejan el estado fisiológico y podemos tener en cuenta un balance adecuado si está teniendo lo que es una hipertensión, una hipotensión, una saturación o una temperatura, una hipotermia o hipertermia. Bueno, asimismo doy concluido con mi clase número 2 y pasaré a lo que es mi clase número 3, explicando lo que es la termorregulación, que es el 800. Como dominio tenemos salud fisiológica, clase regularización metabólica, definición, equilibrio entre la producción y la ganancia de la pérdida de calor. Por ejemplo, aquí tenemos de indicadores el cefalea, dolor muscular, irritabilidad, somnolencia y deshidratación. Aquí en puntuación tratamos de mantener una escala de 12 y una escala de 25, donde se desea mantener un total de 12 y aumentar un total de 25 como resultado. Paso a lo que es mi primera intervención del NIC. Por ejemplo, tenemos lo que es la etiqueta 3900, regulación de la temperatura. Como actividades tenemos comprobar la temperatura al menos cada 2 horas, según corresponda. Instaurar lo que es un dispositivo de monitorización de la temperatura central continua si es preciso. Controlar la presión arterial, el pulso y la respiración según corresponda. Por ejemplo, en este punto es muy importante la temperatura, ya que se refiere al grado de calor o frío que está teniendo nuestro cuerpo como ser humano. La temperatura presenta un equilibrio entre el calor de 36.6 a 37, porque es primordial, mencionado ya anteriormente, que el paciente suele tener lo que es una hipotermia o una hipertermia. La hipotermia se maneja a partir de bajando de los 35 grados. Paso a lo que es mi siguiente y mi segunda intervención, que como intervención tenemos el 3740, tratamiento de la fiebre. Por ejemplo, aquí de actividades puse controlar la temperatura y los siguientes signos vitales, observar el calor y la temperatura de la piel, controlar las entradas y salidas presentando la atención a los cambios de las pérdidas, administrar los medicamentos o líquidos, o no administrar aspirinas a los niños si es menor de edad, ya que los niños cuentan con un peso balanceado. Por decir, un niño de 2 años no puede, de 2 años que tiene 12 kilos, su hermanito no puede tener el mismo peso si tiene 9 años. Es un ejemplo. Pasando a lo que es el objetivo principal de esta intervención, nos dice que es una respuesta adaptativa del cuerpo o del organismo, que consiste en el aumento de la temperatura para poder llegar a lo que es un valor normal. En este apartado, más que nada, llegando a lo que es un tratamiento de la fiebre, se le aplica lo que son medicamentos como paracetamol, que es un antipirético. Asimismo, paso a lo que es mi intervención 1000. Bueno, en mi clase número 3, como resultado puse el 800, termorregulación. Dominio 2, salud fisiológica. Clase
y regulación metabólica. Definición: equilibrio entre la producción de la ganancia y la pérdida de calor. Como indicadores pude obtener o seleccionar lo que es la cefalea, dolor muscular, irritabilidad, somnolencia y deshidratación. Es muy importante mantener y aumentar. Aquí tuve una escala de 12 y en aumentar tuve la escala de 25. Por lo siguiente pasaré a lo que es mi primera intervención del NIC de mi clase número 3. Por ejemplo, aquí tengo el 3900, regulación de la temperatura. Las actividades son comprobar la temperatura al menos cada 2 horas según corresponda. Instaurar un dispositivo de monitorización de la temperatura, central o continua si es preciso. Controlar la presión arterial o el pulso de la respiración según corresponda. En este apartado es muy importante, ya que la temperatura se refiere al grado o el calor y frío que tenemos en nuestro cuerpo o que está expresando, ya que cada espacio de nuestro cuerpo tiene diferentes capacidades para concentrar lo que es el calor o el frío. Bueno, aquí hay que tener en cuenta la temperatura de 36.7 a 37.2 en un adulto, en un niño bavariano. Aquí tenemos mi segunda intervención del NIC, que es intervención 3740, tratamiento de la fiebre. Como actividades tenemos controlar la temperatura de los signos vitales, observar el calor y la temperatura de la piel, controlar las entradas y salidas de las presencias en la atención de los cambios de las pérdidas. Aquí es muy importante, ya que cada paciente o cada persona tiene una temperatura diferente o bien nos dice que es una respuesta adaptativa del organismo, que consiste en el aumento de la temperatura o por encima del valor anormal o normal. Y aquí, más que nada, se da lo que es un antipirético, como por ejemplo un paracetamol, o más bien así se trata lo que es el manejo de la fiebre, sino también igual se selecciona lo que son los paños para los pacientes, donde se ponen más bien en lo que es en la parte de la cabeza, el abdomen, las axilas y los miembros inferiores, para poder bajar si el paciente tiene fiebre. En mi intervención 1380 existe la aplicación de calor o frío. En actividades puse explicar la utilización del calor o del frío, la razón del tratamiento y de manera afectada en los síntomas del paciente. Detectar si hay una contradicciones o calor de frío, tales como la disminución o ausencia de la sensibilidad de la disminución de la circulación o la capacidad de la comunicación. Bueno, en este apartado más que nada nos dice que el calor y el frío son grados relativos de la temperatura y nos conlleva a que depende de cierta manera o de cada individuo la temperatura ya mencionado anteriormente, porque aquí nos damos cuenta de que si aplicamos lo que es el calor o el frío, dependiendo dónde esté lo que es nuestro paciente con la enfermedad del cólera, puede ser que disminuya o aumente, ya que los calambres o los cólicos suelen ser muy fuertes. Por ejemplo, aquí pasaremos a lo que es el clase número 4 y explicaremos cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos de resultado el 2113, severidad de la hipoglucemia. Como dominio tenemos 5, salud percibida. Clase, sintomatología. Definición, gravedad de los signos y síntomas o la disminución de los niveles de la glucemia. En indicadores pude observar lo que son la debilidad, mareo, somnolencia, cefalea o deterioro de la concentración. Por eso puse en puntuaciones tratar de mantener una escala de 8 y aumentar una escala de 20. Por lo siguiente pasaré a mi primera intervención en mi clase número 4, donde nos dice que en el 2130 es el manejo de la hipoglucemia. Como actividades tenemos identificar al paciente con riesgo de hipoglucemia, identificar los signos y síntomas de hipoglucemia, vigilar la glucemia si está indicado, vigilar
o monitorizar la presencia de los signos y síntomas de una hipoglucemia. Aquí es muy importante, ya que la presencia de las náuseas o vómitos es una de las principales causas porque el paciente sufre lo que es una anoxia y nos conlleva lo que es una hipoglucemia, debido a que no están ingiriendo cantidades adecuadas de alimentación o de líquidos. Por eso bien nos dice que existe un manejo de la hipoglucemia y tenemos que tratarlo de no conllevar a lo que es una anoxia o pasar a lo que es la hipoglucemia. Seguidamente pasamos a lo que es nuestra segunda intervención del NIC, donde nos dice que aquí hay que mantener la intervención del 4035 muestra de sangre capilar. En actividades podemos identificar lo que son mantener la precaución estándar, elegir el lugar de punción, utilizar las técnicas de punción cutánea antisépticas, eliminar la primera gota de la sangre o de gasa seca, según las indicaciones, recoger la sangre de muestra o de manera adecuada. Es muy importante aquí tener en cuenta que tenemos que contar con lo que es un glucómetro o un medidor de la glucosa para que nosotros podamos tomar una muestra de la sangre capilar o que se utilice para más bien medir lo que es nuestra glucosa o la del paciente que está teniendo problemas con la hipoglucemia o hiperglucemia. Pasando a mi intervención, 5614, enseñanza de dieta prescrita. En actividades puse explicar el propósito del seguimiento de la dieta para la salud general. Informarle al paciente acerca de cuánto tiempo debe seguir la dieta. Informar al paciente de las posibles interacciones entre fármacos y alimentos. Bueno, en este caso más que nada, aquí es un estilo de vida saludable que tenemos que indicarle al paciente, ya que los alimentos se tienen que utilizar de una manera adecuada, si no, tienen problemas más adelante, ya que el cólera se puede identificar en alimentos de mariscos o aguas saladas contaminadas. Pasando a mi clase número 5 y el último, podemos tener en cuenta como resultado el 2102, nivel de dolor. Dominio 5, salud percibida. Clase, sintomatología. Como definición, tenemos intensidad del dolor referida o manifestada. De indicadores tenemos la duración del episodio del dolor, exposiciones faciales del dolor, frecuencia de pulso radial, diaforesis y pérdida del apetito. Por ejemplo, en este apartado traté de mantener un total de 12 y aumentar un total de 25, ya que es muy importante tener en cuenta el grado de dolor que está teniendo nuestro paciente. Pasando a mi clase número 5 y mi primera intervención, tenemos como resultado la intervención del 1400, manejo del dolor, donde nos menciona las actividades, asegurar al paciente que reciba los cuidados con analgésicos correspondientes, explorar el conocimiento y creencias del paciente sobre el dolor, exponer con el paciente los factores que alivian o empeoran el dolor, animar al paciente o vigilar. Aquí es muy importante porque el dolor define cómo es una sensación desagradable que el paciente nos está expresando y es una emoción asociada a un daño tisular al manejo. Por eso es muy importante conllevar a que el paciente pueda contribuir con un manejo adecuado según el grado de dolor que tenga. Pasando a mi segunda clasificación de intervención, como intervención tenemos el 2210, administración de analgésicos, determinar la ubicación y característica y calidad de gravedad de los dolores antes de medir al paciente, comprobar lo que son las órdenes médicas, cuadro de medicamentos, dosis. Por ejemplo, aquí es muy importante porque es como la experiencia subjetiva de altas indicaciones del paciente adulto. Por ejemplo, si un paciente está hospitalizado, siempre hay que darle el motivo primordial, porque a veces el paciente refiere que tiene dolor y como personal de enfermería o también de medicina, tenemos que contarle para darle lo que es un analgésico para el paciente. Por último, tenemos lo que es mi intervención 5820, disminución de la ansiedad.
En actividades tenemos utilizar el enfoque sereno que es de la seguridad, establecer claramente las expectativas del comportamiento del paciente. Aquí, cada persona puede percibirlo o adaptarse al entorno diferente de una forma única, ya que es singular o es una misión del personal de enfermería conllevar a que el paciente no caiga en lo que es una disminución de la ansiedad, porque hay que tratar de que el paciente se encuentre bien. Por lo tanto, doy terminado esta parte. Solo coloqué lo que son unas referencias bibliográficas de todo lo que yo traté. Por su atención, gracias.